Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible. Soy Gabriel de las Casas y esta es una alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hablamos de sostenibilidad en Caracol Radio. Profesor Gustavo Yepes, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Buenos días, Gabriel. Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caracol Sostenible. No es un accidente que tenga yo esta camiseta de la selección colombiana de fútbol y ya les contaremos por qué y qué tiene que ver con el tema del día de hoy. Hemos titulado La crisis de los océanos y las estrategias para su protección. Cuando empezamos a aterrizar esto sobre lo que siempre nos concierne aquí, los objetivos de desarrollo sostenible, llegamos al ODS 14, vida submarina, al ODS 13, la acción por el clima, al ODS 12, que es producción y consumo responsable, y tiene que ver también con esta camiseta, y al ODS 17, alianzas para lograr objetivos. Profesor, ¿por dónde arrancamos este tema tan vasto? Bueno, Gabriel, primero por celebrar su compromiso. A ver, sí, con camiseta y todo, se viene con la camiseta puesta. Muy bien, segundo, que tenemos que entender la importancia de los océanos. Entonces, en primer lugar, cubre más o menos el 70% de la superficie de todo nuestro planeta, de la Tierra. Produce cerca del 50% del oxígeno del planeta, alberga o recoge, más bien absorbe alrededor del 30% de las emisiones de CO2 que nosotros estamos produciendo. Captura el 90% del exceso de calor generado también por nuestras actividades productivas y además depende o genera dependencia de más de 1.000 millones de personas que necesitan el océano como fuente de trabajo. Y como usted lo estaba mencionando, pues frente al ODS número 14, que a pesar de, como usted lo dijo, digamos, hay relación con otros, el ODS número 14 es tal vez el más importante porque, digamos, se acierta al definirlo porque es uno de los temas más relevantes y los datos no son muy llamativos. El secretario de las Naciones Unidas presentó exactamente hace 2 años el último informe y nos muestra que uno de los mayores ODS que están retrasados y que posiblemente no se puedan cumplir es los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 14, con metas como, por ejemplo, que tenemos que proteger las áreas hasta un 30% y difícilmente se pueda llegar a esa meta. Bueno, les cuento aquí, yo tenía un saco puesto encima de la camiseta de la selección y Andrea Davis Morales, científica colombiana con más de 20 años de experiencia en oceanografía, energías renovables marinas y sostenibilidad ambiental con énfasis en espacios marinos y costeros, también docente, me dijo, mis alumnos me dijeron que esa camiseta está inspirada en los mares de Colombia y tenía toda la razón. Además, hice rápido en la página de Adidas, me fui sobre los programas que tienen ellos sobre los tejidos que utilizan. Esta camiseta es 100% PET reciclado. Son fibras sintéticas hechas del PET reciclado que hemos visto que no solamente llegan al mar como en estos días, sino contaminan también fuentes hídricas, pero tenemos mucho para hablar. Andrea, bienvenida a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias. Cuando tú piensas en los océanos, repito, es un tema muy vasto que vamos a ir cogiendo de a pedacitos. ¿Qué no te deja dormir? ¿Qué te preocupa a ti en las noches? ¿Qué en esos momentos como de tranquilidad y de desestrés dices, uy, pobres océanos, pobre lo que estamos viviendo? ¿Cuál es la gran preocupación que hay sobre la crisis de los océanos? Bueno, cada año yo voy con mis estudiantes 2 veces al año a salidas de campo en la materia de oceanografía y hemos visto cómo se han ido degradando nuestros ecosistemas. Estamos viendo cómo la salud de los océanos está muy afectada en este momento y sabemos que hoy hablamos de lo que es One Health, o sea, lo que le ocurre al océano es un efecto sobre nosotros mismos. Si el océano está enfermo, eso tiene unas implicaciones sobre nuestra propia vida, sobre nuestra propia existencia, y eso no me deja dormir porque estamos viendo cómo los manglares se están reduciendo, los corales en el Caribe colombiano se han perdido más del 80%. Entonces, en realidad, esto está afectando no solo a las poblaciones que viven cerca de la costa, sino a todo Colombia, a todo el mundo. Pues hemos aprendido, y perdona que la interrumpa, que no conocía, no conocía yo, no necesariamente, pero todos los ecosistemas están conectados. Lo que le pasa a un manglar, lo que le pasa a una barrera de coral, afecta a los otros ecosistemas que creemos que en la Amazonía no tienen nada que ver. Exactamente, realmente nuestro planeta está totalmente interconectado y pues como bien lo dijeron al principio, nuestro planeta es 70% océano. Si ese 70% de nuestro planeta está enfermo, obviamente tiene implicaciones sobre la atmósfera, sobre todos los ecosistemas terrestres y obviamente sobre nosotros mismos. Bueno, también está invitado Andrés Franco, que es biólogo marino, doctor en oceanografía
Colombia y ha participado en proyectos de investigación relacionados con la ecología marina, acidificación oceánica, contaminación marina y cambio climático. Andrés, bienvenido a Caracol Sostenible. Hola Gabriel, muy buenos días para todos. Arranco como por lo mismo, ¿qué no lo deja dormir o qué le llega a usted esos demonios de preocupación que tenemos y que precisamente de ahí parte este Caracol Sostenible? ¿Qué le preocupa a usted de nuestros océanos? Bueno, cada día es una preocupación, pero de todas ellas para mí la que más me genera insomnio es la pérdida de biodiversidad. Así como lo menciona Andrea, esa pérdida de los ecosistemas lleva a que muchas especies o estén extintas, o estén en peligro, o estén en algún riesgo, pero lo que más me aterra es que puede haber muchas especies en los océanos que nunca conocimos y que se pueden estar perdiendo. Y yo creo que para un país como el de nosotros y para un planeta donde el 70% es océano, uno de los principales patrimonios, el más valioso, es esa biodiversidad. Y a mí eso me preocupa muchísimo y tal vez continuamente desde la universidad donde trabajo con mis estudiantes, trabajamos en eso, en tratar de conservar, proteger, dar una mejor condición a estas especies, porque el planeta efectivamente está enfermo, está en un estado febril, así es. Pues a mí me gustaría preguntarle a Andrea, ¿por qué importan los océanos? A todos nos gustan. Yo creo que todos somos felices yendo a la playa, disfrutándolo, pero ¿por qué son importantes? No solamente son importantes para poderlos apreciar. Sí, mira, los océanos son fundamentales para nosotros. Lo primero, están produciendo el 50% del oxígeno que respiramos. Ya con eso arrancamos. Pero no solo eso, sino que albergan el sustento alimenticio de más de 3.000 millones de personas en todo el mundo. Sabemos que sin ese... o sea, le sumamos el ODS de hambre cero. Claro, o sea, obviamente ahí debería estar incluido, y de pobreza, porque también es fuente de trabajo de miles de personas en todo el mundo. Profe, nos quedamos cortos solamente en estos ODS, aquí toca todo. Pero hay un tema muy importante en este momento en que nuestro planeta está viviendo el calentamiento global, y es que los océanos regulan el clima del planeta. Los océanos están absorbiendo este exceso de calor y es el que redistribuye el calor por todos los océanos para que nuestro planeta no tenga un clima tan extremo. Si no hubiera corrientes marinas, el clima de nuestro planeta sería muchísimo más extremo, y realmente ese es nuestro termostato, el que está regulando el clima del planeta. Bueno, pues también entonces sería muy pertinente comenzar a hablar de la situación de los océanos, Andrés. Tú estás diciendo que es febril la situación. ¿Por qué es así? Bueno, yo creo que estamos en una situación un poco compleja. El tercer informe que presentó la ONU hace menos de una semana sobre el estado de los océanos resume de buena manera, no es algo nuevo, pero sí lo pone en una situación crítica. Y creo que se puede resumir en 4 aspectos. El calentamiento global, a eso me refiero en un estado febril. Estamos llegando a temperaturas de unos niveles que están afectando a varios ecosistemas, probablemente con efectos irreversibles. En segundo lugar está el tema de contaminación, que este informe lo centra a microplásticos, precisamente como hablaba Gabriel de la camiseta, pero esto tiene un abanico mucho más amplio más allá de los microplásticos. Y obviamente la elevación del nivel del mar, que es una consecuencia pues de este calentamiento global. Si tú a eso le sumas, como bien lo mencionaba Andrea, un deterioro de los ecosistemas, una pérdida de biodiversidad, pues estamos en un escenario delicado. Pero reitero, esto no es nuevo. Yo quiero, digamos, traer a colación hoy el informe de Planeta Vivo que presentó WWF y la Sociedad Zoológica de Londres en el 2024. Ese estudio dice que en los últimos 50 años, en América Latina y en el Caribe se está perdiendo casi el 73% del índice de Planeta Vivo. Y a nivel de los mares estamos con una pérdida del 53%. Eso es tremendamente alarmante y tiene unas implicaciones más grandes cuando hablamos de Colombia, porque aquí pensamos siempre que Colombia es un país bioceánico. No, Colombia es un país de 4 océanos: Pacífico, Caribe, el océano de agua dulce
porque todo está unido y ahí le sumaría el ODS de ecosistemas terrestres, porque la Tierra y el continente tienen cordones umbilicales que son los ríos y lagunas. Y a ese le falta uno más, que es el de aguas subterráneas, que estudios nos están diciendo que puede ser casi 6 veces en volumen, y todos esos 4 océanos están conectados. Y ahí está la megadiversidad. Entonces, que se afecte uno de ellos por esa conectividad va a tener efectos en los otros. Es triste, hoy nosotros no conocemos bien cuánto hay más o menos estos cálculos de aguas subterráneas, pero sí sabemos que ya hay microplásticos allá. Venga, una pregunta que no sé si sea tan fácil de contestar, de cuál es el océano o el mar más contaminado, si llegamos a eso. Porque podríamos encontrar diversos sectores en ríos de gran caudal, o el Amazonas, o tenemos río Mississippi, o tenemos ríos en la China, o tenemos el Ganges, o cómo termina en la India. ¿Hay algo que podamos decir en dónde puede haber más problemas que en otro, sabiendo y entendiendo que todo está conectado, y más los océanos? El océano si no tiene una frontera que lo delimite y que no lo conecte. Bueno, pensando en extensión, el Océano Pacífico es el más extenso y hay unas corrientes que convergen y hacen que toda la contaminación se centre en la parte central del Pacífico Norte y del Pacífico Sur. Entonces, en ese sentido ya se ha medido que la mancha solo de microplásticos, de plásticos de todo tipo, es más o menos del tamaño de Francia, de Texas. Entonces estamos hablando de islas, casi países enteros que están en la mitad de la parte central del norte del Pacífico, en donde la contaminación ya se ve desde el espacio. Claro, yo creo que Andrea nos saca de algo muy, muy importante que se nos olvidaba o que por lo menos no tenía yo presente. Así como los ríos tienen una corriente, pero tienen un cauce, los océanos también tienen corrientes. Y hay una cifra que asusta, que hemos presentado aquí varias veces, la de las Naciones Unidas y la Fundación Helen MacArthur, que dice que para el 2050 se espera que haya más plástico en los océanos que peces. Y eso es preocupante. ¿Cómo lo ves, Andrés? Profesor, yo te la voy a responder de esta manera. Nosotros investigamos en la Antártica. La Antártica es el corazón del planeta. Allá llegan y salen todas las macrocorrientes o corrientes principales, superficiales y de fondo, que permean todos los océanos. Cuando tú muestras en la Antártica, estás muestreando todo el planeta. Por eso también le decimos la biblioteca natural de los océanos y la biblioteca natural de la Tierra. Y cuando tú muestras allá, estás encontrando estos problemas. Estamos encontrando microplásticos. La Tadeo acabamos de terminar una investigación en el krill de las ballenas, el que come. Y estamos encontrando casi 50 ítems de microplásticos en el sistema digestivo de cada individuo. Estamos encontrando metales pesados y estamos empezando a encontrar las problemáticas globales, ¿sí? A veces la Antártica se entiende como un sistema continente blanco, ¿no? Ese continente blanco tiene dos servicios fundamentales, el de reflejar mucha de la energía calórica que llega al planeta, que ustedes mencionaban anteriormente, y que por el calentamiento global estamos perdiendo superficie blanca, estamos perdiendo iceberg, ¿cierto? Y la segunda es que es un hotspot de biodiversidad muy grande, aunque uno no lo crea, y también estamos teniendo pérdidas. Hoy yo me pregunto, hablando del insomnio, ¿qué va a pasar en unos años cuando ese calentamiento global empiece a afectar aún más de lo que ya está afectando estas altas latitudes? ¿Qué va a pasar con el planeta? Entonces, yo pienso que a la pregunta de Gabriel, ¿cuál es el océano más contaminado? No, hoy tenemos una contaminación planetaria. Bueno, y a mí se me ocurre con este mensaje, porque vemos constantemente que aún, a pesar de todas estas evidencias, muchas personas insisten en que la actividad humana no está generando la contaminación suficiente y que muchas de esas estos mensajes son excesivos y que no hay mucha preocupación. ¿Cómo lo ven ustedes, Pues los negacionistas? Hay datos que no se pueden esconder. Cada año ingresan más de 52 toneladas de plásticos a los océanos, ¿sí? Y esto se queda corto porque hay países que no tienen mediciones o que no registran adecuadamente. Entonces son más de 50 toneladas al año de plásticos y mucha gente empieza a decir, bueno, pero es que este plástico es degradable, se convierte en microplástico. O sea, realmente el problema no es qué tipo de plástico, sino que tenemos que reducir inmediatamente
Y tenemos que empezar a trabajar en energía circular, ¿sí? Tenemos que trabajar en reciclar, en reutilizar y convertir esos plásticos en algo antes de que ingresen a los océanos. ¿Y cuál, Andrés, sería ese mayor efecto? Lo más fuerte que deberíamos tratar de controlar, como el caso que puso Gabriel, por ejemplo, de los plásticos y utilizarlos como camisetas. ¿Cuál sería el mayor efecto que tenemos como actividad económica para afectar los océanos? Es que yo creo que en la primera, y anticipándome a lo que Andrés, pues la primera es que estamos ingiriendo esos microplásticos nosotros. Ese es el principal efecto. Y yo quería, no me lo va a atravesar en la pregunta, profe, pero es que mi siguiente pregunta tenía que ver, esta mañana entrevistaban en Caracol, en 6 AM, en la W, con 6 AM W con Julio Sánchez, a un experto en inteligencia artificial, que le preguntaba qué tanto ahora podemos creer o no en la inteligencia artificial, porque uno ya no sabe qué es y qué no es. Y ya voy a llegar a lo que nos atañe a nosotros. Y el experto decía, el problema es que nos estamos informando a través de las redes sociales. Las redes sociales no es para informarse. Ahora, también quiero llegar al buen uso de las redes sociales. Y vamos a llegar a lo mismo que usted está preguntando. Entonces, sale en redes sociales, sale un video, pero empezamos a dudar de si ese atún que nos muestra el video y que un estudio dice tiene microplásticos, si el sushi que estamos comiendo el día de hoy ya tiene microplásticos. ¿Qué tan alarmante o no? Porque es que yo lo primero que veo, por supuesto, hoy nos atañen los ecosistemas marinos, pero el consumo humano de una fuente de alimentación tan importante, y que habíamos hablado que toca el ODS de hambre, pues es muy importante, pero estamos ingiriendo los microplásticos nosotros, Andrés. Sí, a ver, yo quiero responder estos dos aspectos desde una misma razón, y es lo que hemos llamado cultura oceánica. Oceánica no es entender el océano, es entender cómo nos relacionamos con el océano. Y en ese entendimiento, entonces, pasan dos cosas. Uno, que todo lo que hacemos va a tener un efecto sobre los océanos. ¿Cómo revertimos eso? Pues yo sí, como profesor, como educador, siempre lo he dicho, esto es educación desde las bases, ¿sí? Y creo que, aunque suene repetitivo, ahí está gran parte de la solución. Que haya sensibilidad, que haya entendimiento, que haya conocimiento de realmente el valor de los océanos, de los servicios que nos prestan. Ahora bien, nosotros no podemos negar que hoy las redes sociales y la inteligencia artificial son herramientas fundamentales y básicas que tenemos que incorporar en estas dinámicas de sensibilización, de educación, de cuidado, de conservación, de uso sostenible, todos los adjetivos que les queramos. Pero es que las usan también los negacionistas. Claro, pero hay que saberlas usar, ¿sí? ¿Y cómo se usan? Pues yo creo que Andrea lo entiende igual que yo. Nosotros somos científicos y aquí los datos son los que muestran la realidad. Yo hoy te puedo decir a ti, especies como el róbalo, especies como el mero, especies como el pargo que comemos comercialmente, nosotros tenemos estudios que dan evidencia de que tienen microplásticos en sus tractos digestivos. Ahora, que falta más investigación para ver esos impactos a lo largo de esa red trófica o esa red alimentaria que hay en los océanos, sí. Pero hoy por hoy, Gabriel, nadie puede negar que buena parte de lo que consumimos tiene este tipo de contaminantes. Y no solamente lo que consumimos, sino también elementos de aseo que usamos. La crema dental, por ejemplo, algunos maquillajes tienen estructuras de microplástico que ayuda a diferentes aspectos en términos de suavidad y demás. Entonces, esa es una realidad y creo que en la medida en que haya una fuerza muy importante, y reitero, en un país tetraoceánico, que se ayude de las redes con información, con datos, con veracidad, pues creo que la cultura oceánica va a cambiar y también va a cambiar ese amor y ese entender por los océanos. Andrea Davis Morales, científica colombiana con más de 20 años de experiencia en oceanografía. Andrea, a veces nos centramos solamente en seres vivos y se nos olvidan los corales y el otro tipo de fauna que tienen nuestros océanos. ¿Cómo se están viendo afectados? ¿Cómo está afectando el calentamiento global? ¿Y qué nos proporciona esa fauna marina a nosotros? Bueno, como bien dijo Andrés, la biodiversidad de nuestros océanos está sufriendo. Y lo que pasa es que cuando el océano se empieza a calentar y el océano está absorbiendo ese exceso de calor, ¿sí? Y llega un punto en que se calienta.
Y este calentamiento, lo que llamamos olas de calor marinas, están afectando a algunos organismos. Hay organismos que son muy sensibles a los cambios de temperatura. Y adicionalmente, el hecho de que el océano esté captando ese CO2 atmosférico, pues ese CO2 cuando ingresa al océano se convierte en ácido carbónico, es un ácido. Ese ácido baja el pH de los océanos. Y entonces lo que tenemos en este momento es que el océano se está acidificando y se está calentando. Entonces es la peor condición que pueden tener los ecosistemas marinos, que son altamente sensibles a la temperatura y al pH. Lo que estamos observando es que los corales empiezan a sufrir el exceso de calor, el pH, se empiezan a blanquear, sufren ese blanqueamiento, ellos no han muerto, pero están blanqueados, y si este calentamiento continúa, pues entonces terminan muriendo. Y cerca del 80% de los corales de todo el mundo están en una pérdida muy grave. ¿Qué pasa cuando muere una reserva coralina? Bueno, los corales sustentan aproximadamente el 25% de todos los organismos marinos del planeta. Entonces, si se mueren los corales, podríamos tener pérdidas en pesquerías, podríamos tener pérdidas en todo, porque todos estos ecosistemas, todos estos organismos están apoyándose unos a otros. Pero adicionalmente, además de ser sustento de 25% de la vida marina, los corales son la primera línea de defensa que tienen nuestras costas. Cuando llega un oleaje fuerte, y hoy lo estamos viendo cada vez más, están aumentando las tormentas tropicales, los corales frenan la energía del oleaje y la reducen. Entonces empezamos a tener problemas de erosión en las costas también. Bueno, muy bien. Regresamos después de una pausa aquí en Caracol Sostenible, en esta gran alianza con la Universidad Externado de Colombia y Caracol Radio. Regresamos, esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio en alianza con la Universidad Externado de Colombia. Hoy nos acompañan Andrés Franco, biólogo marino, doctor en oceanografía, Andrea Davis Morales, científica colombiana con más de 20 años de experiencia en oceanografía. Vamos a hablar de energías renovables, marinas y de sostenibilidad ambiental en segundos. Hablábamos con el profesor Gustavo Yepes y con Andrés y con Andrea de que quedamos, el profesor siempre es apocalíptico, siempre me deja triste, siempre unos chorros de agua fría. Ya estoy palideciendo en este momento y estamos tristes. Venga, a mí lo que me gusta de este programa es que todo el mundo es un llamado a la acción. No nos podemos quedar quietos. Frente a las realidades es lo peor que podemos hacer, quedarnos quietos y quedarnos lamentándonos. ¿Por dónde arrancamos, Andrés? ¿En dónde hay esa luz al final del túnel? Bueno, yo creo que hay muchas luces, por fortuna, y que ya se están trabajando. Y siguiendo en la misma línea de los corales, hay importantes esfuerzos de diferentes instituciones, parques nacionales naturales, el Oceanario Islas del Rosario, nuestra Universidad Jorge Tadeo Lozano, que están trabajando continuamente en crear guarderías que permitan tener diferentes especies coralinas por reproducción asexual y por reproducción sexual, que son tienen un mayor vigor genético, para tratar de rehabilitar estas zonas que han sido deterioradas por temas de calentamiento global o también por eventos tipo huracanes o coletazos de huracanes, como sucedió en San Andrés y Providencia tiempos atrás. Yo creo que ahí hay unos esfuerzos muy importantes en aras de conservar, de preservar estos ecosistemas. Pero junto a los corales hay otros dos que son muy importantes, que son los pastos marinos, que también ejercen una función fundamental en la captación de CO2, y los manglares. Y en los manglares también hay noticias muy buenas. Hay proyectos como el proyecto Vida Manglar, que se desarrolla en toda esta zona de San Antero, Sucre, Cesar y demás, que se trabaja con y para las comunidades. Son las comunidades las que están conservando, cuidando, expandiendo, rehabilitando los manglares, que han sido muy importantes porque hoy por hoy ellos tienen la capacidad de absorber incluso mucho más CO2 que lo que puede ser un bosque tropical. Y eso ha servido también para entrar en este otro mundo complejo desde el punto de vista económico y financiero de los bonos de carbono. Y ahí hay un ejemplo muy grande, porque creo que el país está entendiendo que el cuidado, la conservación, la rehabilitación de los ecosistemas se debe hacer de la mano con la comunidad, con las comunidades locales, algo que llamamos esa dualidad científica, la suma de ese conocimiento tradicional
con ese ejercicio del método científico que viene de las diferentes instituciones como son las universidades. Entonces doy esos dos ejemplos de buenas noticias, de esfuerzos permanentes que se están haciendo para la conservación y el mantenimiento de la megadiversidad de nuestros ecosistemas. Oye, déjeme abrir un paréntesis aquí, porque ahora que usted tocó estos pastos marinos, como se refirió a eso, pues viene un tema que tiene que ver con el turismo, el sargazo. Sí, sí. Lo empezamos a ver. Playa del Carmen, México, República Dominicana, la Florida en este momento también está lleno de sargazo. El sargazo es bueno, regular, malo, el retirarlo es bueno, regular, malo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Ese fenómeno de dónde viene? No sé por dónde arrancamos. Bueno, los arribazones de sargazo cada vez son... Para quienes no saben, esa cantidad de los que no sabemos del tema en específico, vemos una cantidad de algas Sí, en el borde de la playa que no nos deja asolearnos si lo pensamos dentro del turismo y vemos gente, o sea, recogiendo toneladas de sargazo en una pelea casi perdida. Eso es casi como trapear en el mar. Sí, realmente lo es. Son arribazones que se dan por patrones de corrientes que se están dando especialmente, por ejemplo, aquí en el Caribe, y que lleva a que lleguen grandes cantidades de esta macroalga que una vez está por fuera del mar genera un problema de descomposición, de deterioro de playa y que lleva, como bien lo mencionas, Gabriel, a esos esfuerzos de recogerlo. Sin embargo, también ahí hay buenas noticias. Hoy por hoy ya se está empezando a buscar un aprovechamiento de estos arribazones. Se está haciendo mucho compostaje, creaciones se usa como complemento de abonos, dada a la riqueza que tienen fibras, en algunas vitaminas, en algunas proteínas, incluso para sembrar o mejorar los suelos de manglar donde han sido deteriorados para que haya un crecimiento muy grande de eso. Y también hay esfuerzos de buscar cómo ese sargazo se puede utilizar como biocombustible, de tal manera que así como tenemos grandes bioreactores de microalgas, ese fitoplancton que coge ese 50% o produce ese 50% de oxígeno de los planetas, también a partir de estas macroalgas como una manera alternativa de generar energía. Pero es una situación que cada vez va a ser más fuerte, más grande, y que realmente requiere situaciones. En Colombia tenemos unos episodios principalmente en el área de San Andrés, en el área de Providencia, pero hay otros países que sí tienen miles de kilómetros con esta situación y que están haciendo ese tipo de esfuerzos, Gabriel. Bueno, profesor. Pero porque sería interesante también que miráramos qué pasa con las legislaciones. En los últimos años han comenzado a incrementar y también por recomendaciones de las Naciones Unidas las zonas protegidas. Si no estoy mal, Costa Rica, Colombia, Ecuador, si no estoy, incluyendo Panamá, comenzaron a aumentar en un porcentaje importante las zonas que tienen que ser protegidas. ¿Cómo vamos con esto, Andrea? ¿Es una buena solución? ¿Tiene una salida a los problemas que tenemos en los océanos? Bueno, en el mundo se firmó y se ratificó a principios de este año el Tratado de Alta Mar, ¿sí? Lo cual es muy importante porque es como esa primera vez en donde realmente los países que ratificaron se ponen de acuerdo en proteger áreas que son importantes porque sus ecosistemas, por su diversidad. Colombia es uno de los países que hace rato cumplió con las metas de tener un 30% de nuestras zonas marinas y costeras protegidas por algún tipo de parque, zona especial. Entonces, digamos que Colombia sí ha hecho la tarea. El problema es que, aunque las hemos declarado zonas protegidas, en realidad no tenemos personas que cuiden y hagan el trabajo de protegerlas, ¿sí? El trabajo es colaborativo entre parques, entre la Dirección General Marítima, pero necesitamos más recursos, porque no es solo llegar y decir esta zona se volvió protegida, sino realmente protegerla y tener acciones para recuperarla. Y entonces, en ese sentido, hemos hecho mucho en declarar las zonas protegidas y ahora necesitamos pasar a la acción de hacer cosas por ellas. Te va más allá de la retórica. Hay un tema que es importante. Recientemente salió un informe de la CEPAL sobre economía azul. Economía azul es algo así como el cambio de una economía tradicional para aprovechar las oportunidades del mar y que estas actividades productivas no se vuelvan, digamos, contaminantes, sino sostenibles. Este informe muestra que América Latina, a pesar de los problemas que ya hemos mencionado, tiene un enorme potencial para aprovechar, digamos, esa fuerza de los océanos para que no solamente sea productivo, sino que también se pueda comenzar a respetar y ayudar a
reestructurar las condiciones del planeta. ¿Cómo ven ustedes esas oportunidades? ¿Dónde crees, Andrés, que hay unas oportunidades importantes en nuestra región? Bien, profesor. Yo quisiera, antes de responderte, decir que Colombia es ejemplo, como bien lo acaba de mencionar Andrea, en declaratorias de áreas marinas protegidas, entre otras, a la vanguardia de algo que estableció este Tratado de Altamar, y es poderlo hacer en aguas oceánicas, en aguas abiertas. ¿Y por qué es un ejemplo? Porque nosotros, al declarar Cordillera Beata, que está en los límites geopolíticos en el Caribe Norte con República Dominicana, pues las cordilleras, como los animales, pues ellos no tienen visa, no tienen pasaporte, para ellos es todo el océano, y lo mismo es el fondo submarino, y Cordillera Beata pasa y entra a aguas territoriales de República Dominicana. Pues por ese esfuerzo que hizo Colombia de declarar Beata, pues también llevó a que República Dominicana hiciera su ejercicio de levante de biodiversidad y se completara ese parque. Creo que Colombia en eso es un ejemplo, no solamente en cubrir el 30% de las áreas protegidas del Acuerdo de Biodiversidad Kunming-Montreal, sino también empezar a generar esas redes. Y con respecto al tema de economía azul, sí, ese es el camino. Yo lo voy a hablar como biólogo marino desde mis conocimientos de la vida. Porque claro, en la economía azul puede pasar desde transporte marítimo, puertos y demás, pero yo creo que Colombia, al ser tan biodiverso y megadiverso en especies marinas, tiene un potencial muy grande en términos de bioeconomía, que está asociada a la bioprospección y a la biotecnología, es decir, a ese gran conjunto de compuestos, moléculas y demás que son muy importantes para áreas como la farmacéutica, para áreas como la cosmetología, para áreas como la medicina. De hecho, cuando Colombia hizo la Misión Internacional de Sabios en el 2019, estableció como una prioridad la bioeconomía y la bioeconomía marina, y busca que más o menos esto puede estar generando unos 300.000 o 400.000 empleos al 2030. Entonces, ese es un camino que se está explorando. Muchas universidades lo estamos haciendo, estamos trabajando en eso, con las comunidades raizales, por ejemplo, en Providencia. Y creo que por ahí va a ser el camino, no solamente de la economía azul, sino de la economía. Ernesto Gull, que muy seguramente ustedes lo conocían, él tenía una frase que a mí siempre me marcó, y él decía que Colombia tenía que llegar a ser un país donde la ecología fijara los límites de la economía, y no al revés como sucede actualmente. Y la economía azul de pronto lleva a ese camino y a ese sueño que Ernesto tenía. Pero mire que me encanta el rumbo que va teniendo el programa, porque pasamos del apocalipsis a aprovechar o al potencial que tienen los océanos. Y quiero precisamente con Andrea Davis, dentro de sus conocimientos, de hablar de energías renovables y el potencial que tienen los océanos. Sí, nosotros llevamos ya en Colombia más de 10 o 15 años evaluando cuál es el potencial que tienen nuestros océanos para producir electricidad, porque realmente el desarrollo sostenible en el mundo depende que haya energía. Si no hay electricidad, pues no hay crecimiento económico, social, no hay crecimiento, desarrollo de industria. Y nuestras energías que se basan en Colombia en el agua, pues son muy buenas porque digamos que no utilizamos tanto combustibles fósiles, pero cuando llega un niño vemos la crisis porque dependemos del agua. Y entonces nos damos cuenta que tenemos dos costas y tenemos viento, tenemos corrientes, tenemos marea, tenemos cambios en la temperatura, cambios de salinidad, y ya hoy en día hay numerosas tecnologías que están aprovechando todos estos recursos marinos para producir electricidad. Colombia ya cuantificó ese potencial que tenemos, sabemos en qué lugares se podría aprovechar. Mañana tengo la defensa de una estudiante de energías renovables de la Universidad del Rosario y su tesis es cómo aprovechar la marea para producir electricidad en Tumaco, por ejemplo. Okay. Entonces lo que estamos viendo es que en Colombia y en el mundo tenemos toda la posibilidad de utilizar la energía de los océanos para producir electricidad, para reducir la pobreza, para generar crecimiento sostenible. Pero como es más costoso que producirlo en tierra, pues siempre lo hemos dejado como para después. Pero ya llega un momento en que no lo podemos seguir dejando para después. Tenemos que actuar ya con proyectos para aprovechar nuestra energía marina. Oye, profe, me encanta eso porque el calentamiento global, y ahora que hablamos de sostenibilidad, siempre lo dejamos para después.
Simplemente cuando ya nos sentimos atacados o cuando vemos una crisis inminente es que salimos a actuar. Y yo creo que esto de las energías aprovechando el océano es muy importante. Pues Gabriel, dicen que las personas no evolucionamos ni estamos preparados para enfrentar retos a largo plazo, sino generalmente retos inmediatos. Por eso pues estamos preparados para enfrentar, no sé, como en el pasado, a un tigre, a una pelea inmediatamente. Pero para peligros en el futuro es muy difícil hacerlo y tenemos una cantidad de sesgos mentales que nos facilitan. Cada vez que vemos cosas, dice, irá para mañana, la tecnología nos va a ayudar a resolver este problema y entonces creo que no estamos afrontándolo como usted dice y si no nos concientizamos de que el problema está allá, no es de nuestros hijos, ni de nuestros abuelos, ni de nuestros nietos, va a ser muy difícil que podamos responder con la efectividad que necesitamos en este momento. Otras formas de sacar energía de los océanos que tenemos, Andreas. Bueno, Colombia tiene un potencial muy alto en energía de viento en el mar. De hecho, el viento en el mar cerca de la zona norte de Colombia es la más alta de toda la región. Entonces, digamos que ya hay proyectos que se han pensado. Tenemos es que movernos más con el tema de la regulación. Hay que hacer estudios de impacto ambiental para que esto sea realmente, no solo es energía, sino protegiendo nuestros mares, nuestras costas. Pero, por ejemplo, una de las cosas que tenemos en San Andrés es aprovechar los cambios de temperatura, el agua caliente en la superficie, el agua fría en el fondo, pasan por un convertidor, producen electricidad y el resultado de eso es agua limpia, es agua sin sal. Entonces tendríamos un sistema que podría no solo producir electricidad en islas como San Andrés, sino además agua potable, que es otra gran necesidad. Y alrededor de la sal y todos estos productos que salen se pueden utilizar para farmacéuticos, para productos de cosméticos. Entonces realmente tenemos recursos ¿cómo se dice? Ilimitados. Ilimitados, exactamente. No, es que me gusta ver que se le ilumina la cara hablando de las energías que pueden venir del océano. Sí, nos falta es ponernos las pilas, porque está el estudio, hemos hecho el trabajo, nos falta apoyo del gobierno para llevar a cabo esta realidad. Sí, lo que pasa es que yo creo que necesitamos más expertos en políticas públicas que de verdad conozcan esto y no nos vamos a poner en discusiones que tienen que ver con el gobierno. Esta pregunta es un lugar común que siempre hago acá. Y hoy, ahora que estamos hablando de microplásticos y del PET, ninguna industria de gaseosas, de bebidas, de cerveza con los six-packs hace su cerveza, el empaque del six-packs para que una tortuga quede metida ahí, un delfín quede metido ahí, la botella quede metido ahí. Por supuesto que son responsables muchísimo. Tienen unos grandes planes de reciclaje, unas metas a 2030, en el que por cada botella PET hay una reciclada. Es en el 1 a 1. Están trabajando en su flota de distribución también en el país. Pero, repito, ellos no hacen el PET para que lo boten al río. Ellos no hacen para que saquemos las cervezas y botemos el empaque del six-packs. ¿Qué nos falta? El ciudadano común. Esta pregunta siempre la hago. El ciudadano de la tierra, ¿cuál es su mensaje? A ver, arranco con usted, Andrés. ¿Cuál es nuestra parte de responsabilidad? Porque es muy fácil hablar de grandes corporaciones y de gobiernos o políticas públicas. Gabriel, es que nosotros somos parte del ecosistema. No dominamos el ecosistema como a veces creemos que es. Somos parte y no somos la parte más fuerte del ecosistema, ni mucho menos. Todo lo contrario. Somos una parte muy débil, muy sensible, que fácilmente nos afectan los cambios. Mire, hay una iniciativa de la UNESCO que ha tenido unos maravillosos desarrollos, especialmente en Brasil. De pronto se me escapa otro país aquí en Latinoamérica que se llaman las Escuelas Azules. Ese es un programa maravilloso que llega a todos los rincones de Brasil y que busca eso, busca esa educación ya no solamente frente a la conservación y a la sostenibilidad, porque ahí ya nos quedamos cortos. Ahora hablamos de la regeneración, ¿sí? Hoy hablamos ya de como la inteligencia artificial, ¿no? Ya hablamos de inteligencia artificial regenerativa. Hoy ya no es suficiente conservar, tampoco sostener, sino conservar, sostener y ayudar a regenerar, a mejorar esos ecosistemas. Y cuando se logra eso, a través de estas escuelas azules especialmente, y ahí hay otro, quiero también hacer otro cambio, porque siempre decimos, no, es que las generaciones adultas ya son muy difíciles de cambiar. No, eso es un error gravísimo.
Todos Aquí somos lo hemos sujetos hecho, al aquí lo hemos cambio. hecho con Gabriel. Ya. Ya lo hemos O sea, logrado. soy generacional. Sí, ya lo hemos logrado. Perfecto, señor. Bueno, adolescente, Gabriel. pero eso son escuelas que impactan a toda la comunidad, al seno familiar, entre otras cosas, ¿sí? Padres, hijos, hijas, abuelos, tíos, porque por ahí empieza. Y si eso no está claro, si no está claro el daño que yo puedo causar al botar un plástico, difícilmente vamos a lograr un avance. Entonces yo sí pienso que temas como las escuelas azules son muy grandes. Y en Colombia es importante. Mire, a mí muchas veces me decían, es que el problema de la Ciénaga Grande de Santa Marta, por ejemplo, es un problema de la sierra. No, el problema de la Ciénaga Grande de Santa Marta es un problema nacional. ¿Por qué? Porque la Ciénaga está unida al río Magdalena y el río Magdalena atraviesa todo el país y él sí recoge la memoria contaminante y la poca cultura que tenemos en muchas regiones del país y que tiene un efecto, además de otra serie de factores que ya todos conocemos en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Entonces, si no es sumativo y si no es desde la base, pero la base no son solo los jóvenes, sino también los adultos, difícilmente, Gabriel, vamos a poder lograr ese cambio y hacer esa sinergia que desde la industria están haciendo en términos de reciclaje, de economía circular, como hablaba Andrea, de mejor aprovechamiento, porque hoy hasta ladrillos hacemos Claro. y casas hacemos con plástico. Y voy a tener la misma pregunta para usted, Andrea, pero antes, profesor, de lo absurdo a la reflexión sobre este tema. Bueno, muy bien, Gabriel. Vamos a retomar un poco las actividades productivas, porque de alguna manera tienen un impacto importante en el medio ambiente, como estuvimos viendo, y especialmente los océanos. Los océanos pues, son una potente fuente de vida y también de crecimiento económico. Sin embargo, nuestras actividades económicas las afectan. Los océanos son básicamente la autopista por la que la economía global se transporta todos los días y por eso la hace tan importante. Sin embargo, la estamos afectando y tengo algunas cifras que lo pueden demostrar. Según la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio, más del 80% del comercio mundial en volumen se transporta por el mar. Entonces, eso muestra el punto que les estaba diciendo. El turismo internacional, que se suma a eso, registró cerca de 1.400 millones de llegadas internacionales en el 2024, que ya está llegando a los niveles antes de la pandemia, ya lo está recuperando totalmente, que tiene también un impacto importante. Dice que también se informa que los cruceros alcanzan 31.7 millones de pasajeros en el 2023 y llegaron a 34 en el 2024. O sea que va creciendo de una manera importante. Sin embargo, según la misma Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio, el transporte marítimo genera cerca del 3% de las emisiones globales de CO2. El World Shipping Council advierte que en 2024 se perdieron cerca de 576 contenedores y más de 250 millones transportados que liberan plásticos y químicos en los océanos. Y la UNEP estima que se transfieren entre 3.000 y 5.000 millones de toneladas de agua lastre en el mundo, contaminando de una manera importante los ecosistemas y pues todos los océanos del mundo. Entonces tenemos un sistema económico que necesita, que requiere de los océanos, pero no lo está cuidando lo suficiente. Necesitamos, como ustedes estaban diciendo, tratar de que las personas entiendan, pero yo también creo que es importante que entendamos que no le podemos dar solamente la responsabilidad al consumidor. Si hablamos de las botellas, pues necesitamos comenzar a cambiar, dejar de usar PET y usar más vidrio. El consumidor no puede ser solamente responsable y los compromisos de las empresas no están siendo lo suficientes al respecto. Y entonces el punto sería, ¿vamos a esperar a que se llenen los océanos de plásticos y tengan menos peces o vamos a aprender a mejorar los océanos, a utilizar esas tecnologías que estamos hablando acá? Porque, digamos, el tema está en nuestra cancha de juego, ya que hablemos del Mundial. Nosotros nos tenemos que mirar, no solo actuar como consumidores, sino como ciudadanos, como a través de las políticas públicas, a través de las votaciones, a través de lo que hacemos, podemos ayudar a contribuir a que el mundo pueda ser mejor. Su comentario final a la científica Andrea Davis. Bueno, estoy de acuerdo en que no podemos echarle la culpa a los demás. Nos tenemos que echar la culpa a todos, porque todos somos parte del problema, pero todos también somos parte de la solución. Si todos empezamos a darnos cuenta que lo que yo hago en Bogotá o lo que hago en Medellín tiene un efecto sobre la salud de los océanos, empezamos a cambiar. Tenemos que educarnos, tenemos que entender que nuestros océanos son la base de la vida de nuestro planeta. Y así estemos a 1.000 kilómetros de distancia, lo que hacemos cada día
tiene un efecto sobre nuestros océanos y obviamente sobre nosotros mismos. Bueno, pues Andrea Davis Morales, Andrés Franco, mil gracias por estar hoy en Caracol Sostenible. Esta alianza con el profesor Gustavo Yepes y la Universidad de Externado de Colombia, cada sábado aquí en Caracol Radio, en Caracol Sostenible. Feliz resto de día.